algo de su vida y de su biografía también. Bueno, aquí tenemos algo de su infancia. Como muchos filósofos ateos, digo, en su madurez, ¿no? Es el caso de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? El caso de Marx también. Foucault fue de niño inducido a la religión, particularmente al catolicismo, e inclusive fue, como ven aquí, monaguillo, ¿no? Aunque, bueno, no había ninguna expectativa de que siguiera la formación religiosa, tampoco su vinculación con la religión fue duradera. Posiblemente cuando estudió en el Colegio de Francia, muy joven, ya habría consolidado una posición atea. Sobre la biografía de Foucault, hay dos libros que les recomiendo que lean, que creo que ya les anticipé. Uno de ellos está en formato digital y el otro no, porque no hay. Los franceses son bastante estrictos, bueno, se cuidan hasta lo máximo posible de ser pirateados, ¿no? Y a veces algunas de sus obras, digo, de autores franceses, no están a disposición. Ese es el caso, por ejemplo, de una de sus biografías, de Michel Foucault. Me refiero a la biografía de Etienne Eriveau, que ustedes la pueden encontrar en el sílabus de la materia. ¿Dónde está el sílabus? Aquí. Que es bastante, aquí está el sílabus. Entonces, después de los filósofos de la política, hay también algunos estudios sobre los filósofos de la política, textos generales. A ver, vamos a ver dónde está, vamos a buscar. No está aquí. Bueno, el otro de James Miller. Gracias. Tampoco está. No está en el sílabus, pero la biografía, estas referencias bibliográficas también pueden encontrarlas en esta otra carpeta. Más específicamente, ¿no? Textos del docente para la asignatura, libros de Enrique Lozada, aquí está Foucault, Filosofía y Feminismo, ese es el título de este libro, de más de 500 páginas, que lamentablemente nunca se hizo una segunda edición, pero sí que se agotó hace mucho tiempo. Y aquí está la bibliografía también sobre Foucault. En mi opinión, bueno, yo conozco los dos libros que son excelentes. Aquí este es un índice de nombres. Aquí está el libro de... Todavía no, esta es bibliografía de feminismo. Esta es bibliografía filosófica en general. Y antes está la bibliografía que incluye como tema
Foucault, me parece que está un poco antes, a ver. Bibliografía sobre aquí está, Didier Eribon. Este es el autor. El libro se llama Michel Foucault, nada más. Y es un libro que se ha publicado por primera vez en Francia en 1989. La traducción es de 1992. Por aquí tengo la tapa, aunque bueno, son libros agotados que, como digo, difícilmente se puede encontrar en internet. Este es el de Eribon. Y es muy bueno este libro porque además en el centro tiene un archivo fotográfico que ustedes lo pueden apreciar. Varias de estas fotos son de este libro de Eribon, las fotos que les muestro. Y es un libro muy largo, debe tener unas 450 páginas. Y es un enfoque bastante mesurado, no parece la intensidad de la vida. Es una descripción con base en las apreciaciones de muchos protagonistas en la vida de Foucault, personas que estuvieron relacionadas con él y que también influyeron en sus actividades y en su manera de pensar. Eribon ha escrito otras biografías, siempre mesuradas, fundamentadas, con información seriamente verificada, y en este caso la biografía señalada muestra un Foucault influyente en el contexto, con un pensamiento muy valorado, influyente en varias corrientes y en otros escritores, y también como un activista. Las fotografías que se incluyen en el libro, muchas de las que están aquí, bueno, son fotografías que Eribon las consiguió de sus amigos, de los amigos de Foucault. Pueden ver aquí, por ejemplo, está en esto de acá arriba, ¿no? En Berkeley, en 1983, bueno, poco antes de que muriera, ¿no? Foucault dio muchas clases en Estados Unidos, y aquí está con dos profesores que se llaman Paul Rabinot y otro más, no, solamente está Paul Rabinot, que publicaron un libro sobre Foucault y con artículos muy bien elaborados, ¿no? Si quieren eso, hay en el disco, en la carpeta de Foucault, las biografías o análisis de diferentes temas. ¿Dónde está? No es esto. Estamos viendo esto. Tenemos la biografía de Eribon, pero también, por ejemplo, esta compilación de Rabinot. A ver si está por aquí. Aquí está la otra biografía, James Miller, La pasión de Michel Foucault, que
Ustedes tienen aquí la tapa también. Es esta la tapa. Es más grande todavía, 700 páginas. Y el formato es más grande que una hoja tamaño carta. El de Ivo es tamaño carta, ¿no? Un poquito menos. Y este de James Miller es más largo y es extraordinariamente intenso. Miller es un escritor estadounidense que, como los escritores de este país, de Estados Unidos, son muy acuciosos, muy prolíficos, y ha realizado decenas, casi centenas de entrevistas. Ha compilado miles de páginas sobre Foucault. Y aunque el libro no incluye fotografías, es sumamente intensa la biografía narrada por él. Es decir, aparece Foucault en sus etapas más intensas. De hecho, al final, en el libro habla de las pasiones de Foucault que le habrían perseguido durante toda su vida. La locura, la medicina y, podríamos decir, la discriminación, la exclusión, la subalternación. Esas habrían sido las pasiones que desde niño le habrían influido tanto existencialmente, es decir, sobre su carácter, su manera de ver la vida, como sobre su pensamiento. Es un libro apasionante, no porque se llame La pasión de Michel Foucault, sino porque está excelentemente bien escrito, y comenzar a leerlo invita a continuar haciéndolo de manera continua hasta acabarlo. Acá está este libro, La pasión de Michel Foucault, que el formato PDF, supongo, a ver que está aquí, si no está en la otra carpeta, parece que no está aquí. Aquí hay varios artículos de personas muy destacadas que hablan sobre Foucault, ¿no? A ver. Aquí hay otra carpeta de muchos libros de Foucault. Me parece que en esta Foucault, que es un poco grande, pero está dividida en dos. Aquí está, La pasión de Michel Foucault, de James Miller, 1995. 1995, pero es la traducción. El original es unos pocos años antes, ¿no? Entonces, fíjense, un poco después de la muerte. 93 es el año en que fue publicada esta obra en Nueva York, de este autor norteamericano. Y aquí los tienen ustedes. Aquí tienen ustedes los capítulos, son pocos capítulos, 11, y al final, claro, la gran cantidad de agradecimientos. No es una biografía, dice, pero se puede tomar como una biografía porque están las fechas, los lugares, las personas, y claro, esto no es ficcional. Empecé a trabajar este libro en el año 87, 3 años después de la muerte de Foucault, o sea, el 84 murió. Y después de la muerte, por su fama, su prestigio, su influencia, por haber vivido bastante tiempo aunque iba y venía de Francia a Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Berkeley, es que en Estados Unidos es muy
apreciado, ¿no? Y bueno, aquí están los detalles. Fíjense lo que dice, ¿no? Antes de morir, Foucault destruyó muchos papeles suyos, personales. No quería que nadie conozca, no quería que se publiquen. De hecho, prohibió la publicación, como les había dicho, del tomo 4 de la historia de la sexualidad, las confesiones de la carne. Y al final, en el último capítulo, fíjense lo exhaustivo que es, como son los blogs de los estadounidenses, la gran cantidad de temas, ¿no? Temas en el libro, y el índice de materias, y también el índice de nombres, ¿no? Las personas involucradas. Pero bueno, este es el último. Los agradecimientos, fíjense qué largo es, porque tiene tal cantidad de nombres, con 4 páginas. De las entrevistas, eso es muy importante, ¿no? No solo para escribir una biografía, sino para también tener opiniones más vívidas desde el punto de vista de la interacción del entrevistado con el entrevistador, es decir, las opiniones explícitas que no siempre están en el texto. Bueno, esta es la parte de las notas, que como ven es larguísima, abreviaturas y notas. Y estas son las... y ese es el capítulo, como pueden ver ustedes, el último, referido a las pasiones de Foucault. En esta parte, Miller, en esta última parte, que es el postfacio, bueno, creo que en el anterior, en los 2 últimos, de hecho, hace referencia a las pasiones. ¿Y cuáles son esas pasiones? Algunos hechos que influyeron sobre la vida de Foucault y que se dieron desde niño. Su padre, por ejemplo, que era médico, aquí está, como pueden ver, Los secretos de un hombre. El 2 de junio del 84, fíjense, esa fecha, murió hace ya 35 años, 36 años, murió Foucault. Y bueno, aquí habla de justamente las pasiones, y eso también está en el postfacio de este último capítulo escrito por James Miller. ¿Cuáles son? Una pasión fue, como se puede apreciar también en las fotografías que tenemos aquí, bueno, se puede decir que era la religión. No, si bien tuvo una infancia vinculada con el catolicismo, aquí lo ves de monaguillo, estudió en un colegio religioso, no tuvo una vocación religiosa ni nada por el estilo. Su ateísmo, como hemos visto, se declaró muy pronto y permaneció ateo hasta el final de su vida, muriendo de sida, como les había dicho, ¿no? Entonces, aquí está con su hermana, un hogar sólido, católico, burgués, en Poitiers, es una ciudad francesa que evidentemente no tiene la fama de París, pero que tampoco era un pueblo minúsculo, ¿no? Era una ciudad relativamente grande y que Foucault tuvo la oportunidad de desarrollar una niñez en un típico hogar francés de clase media alta. Su padre médico tenía recursos y como tal, aquí lo ven a su padre, quería que
él sea también médico. Ha escrito mucho Foucault sobre la medicina. El libro más importante, que ustedes lo pueden ver en la biografía, en la bibliografía, siempre relacionen la bibliografía, y por ejemplo tenemos la biografía de James Miller y de Didier Ribot, pero antes está los libros escritos por Foucault, que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado en una clase de los tipos de texto, las lecciones, también hemos hablado de las entrevistas. Como libro sobre la medicina, el más importante es El nacimiento de la clínica, ¿no? Que está aquí, que es relativamente temprano, el año 1963, y es una de las primeras obras de Foucault, una arqueología de la mirada médica. Entonces la influencia de su padre le llevó finalmente a escribir un libro contra la medicina clínica, ¿no? Que es la medicina, diríamos, moderna, del siglo XX, y que tiene parámetros y protocolos muy bien establecidos. Este no es un ataque frontal, es una crítica genealógica al desarrollo de la medicina y cómo la medicina finalmente en el siglo XX devino un enfoque clínico o anatomoclínico, como él llama, que implica localizar la enfermedad, diagnosticarla, limitarla y establecer la terapéutica para la curación en una compartimentación del cuerpo del ser humano y en una mirada que supone atenerse a los signos clínicos. Entonces eso, por ejemplo, es sumamente crítico, sumamente importante en la caracterización de cómo se desarrolla la medicina en el siglo XX y cómo ha devenido desde el siglo XVI, desde lo que se llama la medicina de las especies, finalmente en medicina anatomoclínica. Es decir, los saberes Foucault los codifica genealógicamente, y ese es el caso de la clínica, del nacimiento de la clínica, y eso lo hace también en rechazo a su padre y la voluntad del padre de que él sea médico. Él se rehúsa a ser parte de un sistema con una mirada anatomoclínica, con procedimientos y protocolos establecidos y estandarizados que no dan lugar a la crítica de la propia práctica médica y del enfoque y la epistemología de la ciencia médica. Entonces, como pueden ver, la medicina, pese a que él no era médico, la influencia de su padre, llevándolo varias veces a que vea operaciones, y a veces veía el cadáver porque hubo muertos sin duda en las operaciones que realizaba su padre, le impactaron desde niño. Y el resultado de ese impacto fue este rechazo de un análisis crítico de la genealogía de la medicina en este libro relativamente temprano de su producción intelectual que se llama El nacimiento de la clínica. El libro está también en la carpeta respectiva, en la carpeta número 1 de Foucault. Así que si alguien quiere leer, no es muy largo, es un libro relativamente corto. A ver dónde está.
aquí está, no, nacimiento de la biopolítica, nacimiento de la clínica, debe estar en el segundo, en la segunda carpeta. Espero que esté por aquí, de Michel Foucault. Nacimiento de la clínica, aquí está. Aquí tiene, si quieren ver la tapa, aquí tengo la tapa. Es un libro muy pequeñito de bolsillo. Bueno, la edición más conocida es esta. A ver dónde está. Aquí está. El nacimiento de la clínica, ¿no? Del siglo XXI, una arqueología de la mirada clínica, de una obra relativamente temprana. Están los distintos capítulos, abrir cadáveres, es bastante choqueante, ¿no? Como abrir un cadáver ha representado el descubrimiento más allá de los prejuicios. La medicina ha estado plagada de prejuicios y de un ejercicio incisivo del poder de la autoridad médica, inclusive en contra de la evidencia empírica. Cuando se hizo legal conocer el cuerpo humano abriendo cadáveres, cambió la epistemología de la mirada médica, porque se basó ya no en las autoridades, ya no en los grandes clásicos de la literatura médica, sino en las evidencias empíricas. Las clases de anatomía se volvieron operaciones, es decir, eran prácticamente disecciones de los cadáveres, y eso fue relativamente tarde, hacia el siglo XVIII. ¿Se acuerdan? Clases de anatomía de Rembrandt, ¿no? O sea, ese cuadro tan famoso donde sí se abre. Y claro, antes no, hubo más prejuicios. No te olviden que, por ejemplo, Leonardo tenía que robar cadáveres para abrirlos y lo hacía de forma ilegal, exponiéndose a ser juzgado y a ser brutalmente castigado. Era un delito gravísimo conocer el cuerpo humano abriendo cadáveres. Entonces es muy elocuente el trabajo, muy sistemático, como toda la obra de Foucault. No es una narración ficcional, es siempre un análisis genealógico obsesivamente documentado. Y eso dice en un libro, ¿no? La genealogía es obsesivamente documentalista. Y si ustedes ven desde la primera página van a encontrar referencias del pie de página, es decir, fuentes, y no fuentes referidas de manera imprecisa, ¿no? Véase alguna obra de fulano de tal, ¿no? Tal obra, tal año, tal página, fíjense, desde la primera. Por ejemplo, esto, tratado de las afecciones vaporosas, o vaporosas sería, de uno de los dos sexos. Tratado de las afecciones vaporosas de los dos sexos, fíjense. Y claro, esto es de 1769, o sea, el trabajo de Foucault es excesivamente documentalista, es obsesivamente, como él mismo señala, y los temas que forman su objeto de estudio los desarrolla de manera extraordinariamente detallada y profunda. No es en ningún caso una referencia general a ciertos textos, está muy bien fundamentado. Y por eso uno de sus coetáneos, Paul Bey, dice: Foucault revoluciona la historia, la manera de escribir la historia, porque la escribe de manera genealógica, siempre con un conjunto validado, sólido del aparato crítico, es decir, de las referencias bibliográficas. Y van a ver, así un poco al azar,
Las notas, aquí hay otra nota de pie de página, se han podido observar. Rara es la página que no tiene, ¿no? Aquí veo otra. Nouvelle Doctrine de Maladie Mentale, o sea, Nueva Doctrina de las Enfermedades Mentales, 1825. Y así sucesivamente, Recherche Anatomopathologique sur l'encéphale, otra, y así las referencias. Bueno, recién están los capítulos, hay otras, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que los trabajos de Foucault siempre son con enfoque genealógico. Y eso sobre las pasiones. Una de las pasiones, como vemos, es la medicina, el nacimiento de la clínica, que hemos visto este libro tan importante como crítica de la mirada médica, de la mirada anatomoclínica. Y claro, ahí también aparece, como en todas las demás obras de Foucault, el tema del poder. ¿El médico tiene poder? Claro que sí. Actualmente, los médicos pueden dar la última palabra para que se establezca, por ejemplo, un estado de sitio o una cuarentena. Y esto no es nada exagerado, ¿no? Nada imposible. Si se establece, por ejemplo, una cantidad importante, significativa de casos de alguna epidemia que puede convertirse en pandemia, los médicos pueden establecer la cuarentena, es decir, de aquí nadie sale ni aquí nadie entra. Y pueden establecer protocolos que pueden cambiar la vida de mucha gente para siempre, inclusive estando recluidos durante años. Pero bueno, esas son situaciones extremas. ¿Estamos muy lejos de situaciones extremas? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? No. Sí, adelante. Con el tema de la pandemia actual, por ejemplo, han cesado ya las universidades, están en Italia, han cesado las universidades, los lugares públicos, ¿no? Sí, muy bien. El coronavirus da lugar a cerrar fronteras, a declarar cuarentena, a establecer análisis meticulosos, a confinar a las personas a ciertos lugares, ciertos hospitales, a suspender las actividades cotidianas de la vida civil. Y eso, ¿quién lo determina en última instancia? Los médicos, los epidemiólogos, los médicos especialistas en salud pública. O sea, el poder del médico es realmente enorme. Y si ustedes van a un médico y les dice, bueno, usted tiene una enfermedad terminal, ¿le creen, no? Bueno, yo no les creo, pero voy al segundo, me dice lo mismo, al tercero, al quinto, ya termino creyéndoles, ¿no? Porque me dicen varios, realmente tengo, o un pariente muy cercano tiene una enfermedad terminal, fíjense cómo cambia mi vida, qué poder tiene el médico. Ustedes dirán, pero eso no es filosofía política. ¿Es filosofía política el poder del médico? ¿Sí o no? Sí. Claro, ¿en qué sentido, Daniel? Yo no. ¿Tú no has dicho sí? ¿Quién ha dicho sí? ¿Tú, en qué sentido? En el sentido de que un médico puede decir que puede ser a todo un país y eso afecta tanto a la política como a la economía. Lo mismo está pasando aquí en Chile, ahorita está afectando también la economía porque está cerrado el país. Muy bien, claro que tiene implicaciones políticas. He leído un meme, ¿no? El
coronavirus en China está ocasionando lo que no pudo Greta, me acuerdo el apellido, ¿no? Ella, Thunberg, ¿no? Thunberg. ¿Por qué? 25% ha disminuido de la contaminación ocasionada por las ciudades en China. Imagínense, porque están en cuarentena, se suspende el trabajo, se suspenden las fábricas, ya no hay emisión de gases de efecto invernadero y disminuye la polución. O sea, lo que no ha podido hacer Greta Thunberg está logrando el coronavirus. Eso es tener poder. ¿Y quién dictamina en última instancia la cuarentena, la suspensión de actividades, el cierre de fábricas, la suspensión de clases en las escuelas? Los médicos, los especialistas. Entonces no hay que pensar que los políticos tienen el poder político y los médicos tienen el poder solo sobre el cuerpo. Tener poder sobre el cuerpo es tener poder político. Y puede ser enorme. ¿Acaso ustedes no se sienten violentados cuando les dice, ahora usted tiene que dejar de comer esto, dejar de beber, tiene que dejar de fumar, tiene que dormir todo esto, tiene que administrarse estos medicamentos? Si tiene una enfermedad terminal, medicamentos, puede ser una radioterapia, una quimioterapia. ¿Saben los efectos de una quimioterapia? Uno pierde el cabello, las cejas, las pestañas, el vello púbico. ¿Creen que eso no afecta a la vida? No, pero eso no es político. ¿No es político? Es político. Es político tener ese poder para establecer lo que las personas deben hacer y lo que no deben hacer, no pueden hacer. Establecer de forma definitiva, aquí hay cuarentena, aquí se cierra esta escuela, aquí se cierra esta fábrica, daño a la economía, perjuicios sociales, consecuencias fatales. Aquí hay que descubrir la cura y vamos a invertir, vamos a gastar $2.000 millones. O vamos a construir un hospital solo para estos enfermos, para investigar la enfermedad. La investigación es fundamental. ¿Y quiénes realizan? Los bioquímicos, los biólogos, los médicos también, fíjense. Entonces hay toda una movilización que puede ser mundial por un tema de salud que concierne a la salud de las personas, a los médicos. Entonces eso llama Foucault biopoder. Ese es el concepto de Foucault, del biopoder, lo que se puede influir, afectar en el desarrollo de la vida social cotidiana a partir de temas relacionados con la salud pública, a partir de la palabra del médico. Y bueno, eso no cambia, ¿no? Y yo digo, no, estos médicos son los matasanos, que hay casos. Yo conozco casos, ¿no?, de colega que ha entrado al Seguro Social Universitario con dolor de estómago y salió muerto. Rubén Vargas, un escritor de mucho talento, hace poco, fíjense. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Porque claro, el poder que tienen, las formas constituidas de cómo ejercerlo, si yo puedo denunciarlos por negligencia. Pero en último término, ¿quién dice que fue negligente? Otro médico, ¿no? Si lo odia, posiblemente diga. Y si no, no lo dice. Y si lo odia y dice fue negligente, el otro se defiende. Entonces acuden a una tercera opinión y ahí se da un cruce de intereses y no siempre se llega a la verdad. La verdad depende del poder, fíjense. Así es. No es que todos buscamos la verdad, sea cual fuere la verdad, nosotros la amamos, filósofos somos.
No, no hay tal. La verdad depende del poder. Y si yo tengo dinero y soy médico y me acusan de negligente, tengo las formas de influir en el sistema, otros médicos, jueces, diligencias, etcétera, etcétera, para que al final, bueno, si me sancionan sea mínimo, ¿no? ¿Cuántas sanciones drásticas ha habido de negligencia médica? ¿Conocen muchas? Yo conozco casi ninguna. No existe. ¿Perdón? No existen sanciones drásticas como dice la norma. Siempre les dan la sanción más baja o en el curso del proceso van demostrando de que Van no atenuando, ¿no? Y apelan y al final es la sanción más leve. Pero además se desestiman los casos, ¿no? Eso es lo más frecuente, porque al final nadie quiere afirmar algo oponiéndose a un colega. Ese es el problema de fondo. Es decir, el gremio se protege a sí mismo. Entonces, fíjense, todo esto sucede y está relacionado con el poder, la salud. Pero ¿cuál es el principio de todo esto? Se murió el paciente. ¿Por qué? Porque le dejó unas tijeras después de operarlo. Parece chiste, ¿no? Pero hay esos casos, fíjense. A tal grado llega la negligencia. Bueno, entonces esta es una pasión de Foucault. La salud, la medicina, las operaciones que realizaba su padre y que él observaba desde niño, que le impactaban y que expresó en 1963 con la publicación de este libro crítico de la epistemología de la medicina llamado El nacimiento de la clínica. ¿Cuáles son las otras pasiones de Michel Foucault descritas por su biógrafo James Miller en este libro y en los capítulos, los 2 capítulos finales que les he dicho? Bueno, aparte de vivir en un mundo de clase alta, en un mundo burgués en Poitiers, en esta ciudad francesa, al parecer cerca de la ciudad había un castillo donde iban los niños, ¿no? Foucault era niño y había muchas leyendas del castillo. Y una de las leyendas es que había una loca encerrada en una mazmorra del castillo. Y claro, se tejían también rumores, ¿no? De que sí, la habían visto a la loca, había salido de su celda, vestía de blanco, parecía un fantasma, cosas así, que, digamos, mitos urbanos. Y otros, en este contexto, el contexto de su niñez, acá vemos Foucault niño, en un periodo de vacación de invierno, con su padre y su hermana esquiando, con su hermana, aquí pasando clases, sus calificaciones, todo esto está en el libro de Eribó, si quieren, ¿no? Libro de calificaciones escolares del Colegio San Estanislao, 1942-1943, más o menos 16, 17 años, ¿no? Aquí está, este es Foucault, fíjense, apartado de los demás. En Poitiers. Sí, bueno, sus apuntes. Esto ya es posteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo influyó esa imagen de niño, de la loca encerrada en el castillo? Bueno, en su tesis doctoral. El tema de su tesis doctoral es la locura.
Y después el tesis doctoral, que tiene otro título, les había comentado en otra ocasión, fue publicada su tesis en estos dos libros, Historia de la locura en la época clásica, tomo 1, tomo 2, que también usted lo tiene, el texto, los dos tomos, en la carpeta de Foucault. Ahí vamos a ver, Historia de la locura, fíjense aquí hay toda una carpeta, hay 3 tomos, porque hay varias ediciones, ¿no? Inclusive hay una edición en un solo tomo, un volumen de más de 1000 páginas. Esta es otra edición en 3 tomos. La que yo tengo en físico es la que les he mostrado, ¿no? Es eso de Fondo de Cultura Económica. Esto es de otra editorial, creo que no es de ninguna editorial porque esto es pirateado, pues no tiene ni tapa, pero bueno, es un texto de lo señalado en 3 tomos, creo que hay en 2 tomos también, no me acuerdo si he puesto aquí, he debido poner, a ver, vamos a ver, tal vez está... todo esto también está en francés, ¿no? Si alguien quiere leer en francés, creo que tú, ¿no? Si quieres puedes hacerlo en francés. Aquí están las obras completas de Foucault en francés, fíjense, por los años, lo que les dije hace tiempo, ¿no? La anterior clase creo que era. Los dichos y los escritos de Foucault por año. Parece poco, pero aquí está todo, porque son volúmenes realmente largos, ¿no? Bueno, entonces si alguien quiere el texto en francés también está aquí. Estamos viendo Historia de la locura en la Edad Clásica y vamos a ver en la primera carpeta de Foucault si hay otra versión. La tesis doctoral yo no la he encontrado y al parecer aquí está lo mismo, en 3 tomos, me parece que es exactamente lo mismo esto. No, es otra edición pirateada, con traductor. Este Juan José Utrilla es conocido como un buen traductor. Y está el texto, ¿verdad? Que no hay, creo que es el mismo texto, o sea, el mismo pirateado. Lo que quiere decir que el anterior está bien. Entonces, si alguien quiere, puede recurrir al libro. Varios de estos libros están también resumidos. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, que es El nacimiento de la clínica, yo tengo un resumen. Y les muestro este resumen porque quiero que el resumen que hagan ustedes de su texto, del texto que han elegido para hacer la monografía del autor, lo hagan en este formato. Entonces ustedes, texto del docente para la asignatura, resúmenes y fichas. Sobre Foucault, fíjense, El nacimiento de la clínica, el libro que acabamos de hablar, del que hablamos. Aquí está la ficha. Entonces, cuando les pido resúmenes, y hemos fijado una presentación dentro de 6 semanas, ¿no? Dentro de una semana presentan el proyecto. Y dentro de 5 semanas, o 6, 5 y medio diríamos, presentan las fichas. Entonces, la ficha o resumen que presenten del autor, digamos, tú, por ejemplo, vas a hacer sobre... ¿Yo? Sí. Engels. Engels, ¿no? Entonces haces un resumen del libro de Engels. ¿Cuál es el libro? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Aquí tengo ese, creo. No tengo ese, pero tengo otros. Por ejemplo, el resumen del manifiesto del Partido Comunista. Entonces esto te sirve como modelo para hacer más o menos así sobre el libro del origen de la familia, propiedad privada y el Estado, y está en los discos. Entonces esto sirve de modelo para hacer las fichas y les muestro esto.
en este caso, el resumen del libro, que no tiene muchas páginas, debe tener unas 200, 220, algo así. Y aquí está, fíjense, abrid algunos cadáveres, ese capítulo que les decía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de las fichas? Y esto tomen nota porque ya no voy a repetir. La bibliografía, que está aquí, y es como aparece en el sílabus, el contenido de las partes del libro que han leído y están fichando o están resumiendo, un abstract donde van a poner su nombre, que es redactado por ustedes y que dice qué señala el libro y qué valor tiene, contenido y valor del libro. Ese es el abstract. Aquí pueden ver que el libro es la genealogía de la medicina. Es el proceso de constitución de las prácticas, conocimientos y supuestos de la medicina del siglo XX, como resultado de un proceso de 3 siglos. Entonces, 17, 18, 19, hasta que finalmente se cristalizó la medicina anatomoclínica o clínica en el siglo XX. Comenzó con la protoclínica o clínica simplemente y termina con la anatomoclínica del siglo XX. Entonces, es un texto de 20 líneas que yo he redactado después de leer el libro. Y después está el contenido de las partes. ¿Se acuerdan que lo primero que hemos visto era prefacio? Entonces, lo primero que tiene que estar resumido en la ficha respectiva o en este trabajo es el prefacio. Y después van a aparecer las otras partes, que son primer capítulo, segundo capítulo. ¿Cuáles son los capítulos? Están aquí. Entonces, prefacio es lo primero, después espacios y clases, y así sucesivamente hasta el 10º capítulo, y después la conclusión. Y esto con citas literales de algo que les parezca fuerte, que les parezca impactante, algo que les parezca que hay que dar relieve. Por ejemplo, esto, fíjense, aquí hay una cita literal que tiene que ser corta, no puede ser de 2 párrafos, no, algo corto. En la enfermedad se conoce la vida, ya que es la ley de la vida la que funda el conocimiento de la enfermedad. Es una frase literal de Foucault, fíjense, fuerte, impactante, de comprensión de la enfermedad, la salud, la medicina y la sociedad, y el imaginario colectivo sobre la vida. Y claro, eso está relacionado con el poder. Bueno, entonces aquí tienen un resumen, por ejemplo, de este libro que hemos hablado, que es el nacimiento de la clínica, de la medicina, es decir, este texto que muestra la genealogía de la medicina, una arqueología de la mirada médica, ese es su subtítulo. Pues ustedes tienen que resumirlo esquemáticamente. No quiero 20 párrafos, que por lo general son copia de internet, porque en internet claro que hay un resumen del nacimiento de la clínica, pero no es un resumen esquemático, no existe el resumen esquemático. Entonces, cuando hagan el resumen de los capítulos, puede ser este, o puede ser el siguiente, el número 2, una conciencia política, y así llegamos al que les he comentado, abrir cadáveres, por ejemplo. Fíjense, es un resumen esquemático y siguiendo el orden de exposición. Aquí, por ejemplo, está una comparación entre la medicina clínica y la anatomopatología, que es el desarrollo genealógico de la medicina. Entonces, lo invisible, visible, antes está lo de los cadáveres, abrir algunos cadáveres, vean. Entonces, el resumen, y esta clase, yo entiendo que le estoy diciendo cómo hacer el resumen, incluye este modelo. Resumen puntual de los conceptos centrales, con inclusión de citas de carácter enfático,
y que muestran las expresiones de Foucault sobre la medicina y que además ustedes cuando escriban van a poner la página. Pero es solamente de esta línea o de 2 líneas, nada más. Bueno, entonces volvemos. Les he mostrado un ejemplo de cómo hacer las fichas. Pero además, los distintos textos que cuentan ustedes. Ahora, claro, aparte de la medicina, hay otros libros que se ocupan también del poder más políticamente, ¿no? Del poder político, ¿no? Del poder en general, del poder en la sociedad. Estábamos en la segunda pasión, la locura. ¿La locura implica poder? Claro que sí. Foucault analiza las cartas de Cachet, que se podrían traducir las cartas de apresamiento. No, perdón, las lettres de Cachet. Lettres de Cachet. Así se llama, las cartas de apresamiento. ¿Qué son las cartas de apresamiento? Antes de la Revolución Francesa, nosotros vecinos de un barrio pobre, vemos venir a un nuevo vecino que tiene un poco más de dinero que nosotros y nos trata mal, no nos saluda, se cree mejor que nosotros, entonces enviamos una carta al rey. Esa es la lettre de Cachet, la carta de apresamiento. ¿Y qué decir? Como somos ignorantes todos, nadie sabe escribir, vamos donde un escribano y le decimos que empiece a escribir. Su Majestad Luis XIV, por ejemplo, vemos con pavor que nuestro vecindario ha sido sorprendido en su paz y las buenas relaciones entre nosotros con la llegada de fulanito de tal. Este señor muestra síntomas de locura, hace esto, todos nos inventamos lo que nos ocurra, por lo que le solicitamos tome cartas en el asunto. El rey nunca va a leer esa carta. El rey va a permitir que sus vasallos y una organización política lea eso y diga, a ver, bueno, hay otra carta aquí, vamos a ver de quién se trata. Van a hacer una inspección y efectivamente es alguien que tiene un poco de dinero, un poco más que nosotros. Entonces le mandan al rey algo que firme, que es una sentencia, que es aprésenlo, llévenselo a la Bastilla, ahí se pierde, está loco, y por lo tanto ahora sus bienes pasan a propiedad del rey y toda su riqueza. Fíjense, esas son las cartas de apresamiento, que no hubo pocas y que sirvieron para el ejercicio del poder político, entre otras cosas con la justificación de la locura. ¿Quién establece quién está loco? ¿Alguno de ustedes se considera loco? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Algún psiquiatra te ha dicho o tu chico te ha dicho estás loca? Autoanálisis. Pero ¿no te parece algo paradójico que tú misma digas estoy loca? Porque si estás loca nunca vas a determinar que lo estás. Es decir, tu locura va a impedir verte a ti misma como loca, ¿o no es así? ¿Cómo se sabe hoy día quién está loco? ¿Saben ustedes o no? Quizás por la sociedad. No, hay un libro. DSM. DSM, ¿ahora qué número es? Está hasta el 5, pero se utiliza el 4. El 4, pero el 5 ya es lo último de lo último, ¿no es cierto? El DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Es un manual de miles de páginas
donde describen todos los tipos de locura, o sea, sin llamarla locura necesariamente, ¿no? Pero claro, alguien que tiene estas características, ese es un paranoico con tendencia depresiva, por ejemplo. Y en ese manual, ese gran libro, ese vademecum, que va con los psiquiatras, vademecum, no va conmigo, quiere decir en latín, vademecum, el que va conmigo, que es la verdad ya casi sagrada de los psiquiatras, que es el DSM-5, están todas las locuras, las formas de locura, desde las más leves hasta las más peligrosas, descritas y establecidas. Y claro, ¿ustedes creen que se librarían de todos esos diagnósticos? No, todos nosotros caeríamos en alguna. Es decir, todos nosotros estamos, según ese manual, en alguna medida locos. Claro que, bueno, no tenemos un enemigo que diga, está loco, según esta página, según este artículo, según esto, está loco, es así, 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 enciérrenlo. Porque la finalidad de denunciar a alguien como loco es para encerrarlo. Y claro, como las cartas de apresamiento para que alguien se apropie de su fortuna, como podía ser el rey, ni siquiera el rey, sus súbditos, claro que ya también le llegaba al rey, ¿no? Y así ha aumentado su fortuna. Entonces, fíjense, Foucault, en Historia de la locura en la Edad Clásica, hace otra genealogía. ¿Cuál es la otra genealogía que hace? ¿Cómo la locura ha terminado siendo lo que es en el siglo XX? Y para eso habla desde cómo se trataba la locura, por ejemplo, en el siglo XVI. ¿Han escuchado de la nave de los locos? ¿Qué es esa? Pasaba, creo que en la Edad Media, ¿no? Reunían a todos los locos y lo mandaban en un barco, ¿no? Y o sea, no tenía destino, lo dejaban al azar en el agua. En un río. En un río. ¿Cuál era la idea? Estos pobres locos van a tener contacto con la naturaleza, van a respirar aire puro y van a ver los árboles, los animales, y alguna vez se van a parar en alguna ciudad y la gente les dará algo de comer por lástima y seguirán en la nave de los locos. Es decir, no había gran represión contra los locos.